ahí está, ahí se inició, que antes del receso hicimos un taller. Ese taller mayoritariamente se trató de incremento, ¿cierto? Incremento, tasa de cambio, incremento promedio. Sí, no trabajamos, no se evalúa nada de lo que tiene que ver con límite. Y el límite, nosotros trabajamos el concepto de límite, ¿cierto? Y límites laterales, límites gráficos. ¿Ya? Eso es lo último que trabajamos. Y esta semana, lo que vamos a hacer ahora, vamos a calcular un par de límites, ¿cierto? Y lo más probable es que hagamos una pequeña evaluación esta semana, este viernes yo creo, va a quedar abierta el fin de semana, para tener otra nota concerniente a eso mismo de la unidad 2, ¿ya? Ustedes ahora comienzan ya con, van a comenzar pronto con la derivada, entonces yo creo que con los límites que vamos a calcular hoy día, nos vamos a acercar un poco a ese concepto, ¿ya? Nos vamos a acercar un poco al concepto de derivada. Profe, ¿me consulta? Javiera, Ana. ¿El taller que Javier, hicimos es el primero o no? sí, Ah, ya, profe. Sí, eso tenía la duda si había hecho otro anteriormente. sí, no, ese es el primero. Ya, profe, Entonces, gracias. lo que nosotros analizamos fue el límite, lo analizamos de forma gráfica, analizamos los límites laterales y las condiciones de continuidad. ¿Profe? Dígame. Es que mi duda es que si el taller de la semana pasada ese va promediado con la primera prueba que hicimos con la profe, no con la segunda, ¿cierto? No, ahora no va a funcionar así, al parecer. No sé si la profe les comentó. No va a funcionar ahora, no. Ahora va a ser una nota. Ya va a ser una nota que vale el 15%, que es lo mismo que sumaba las notas, pero al final cuando sumaba las notas era más engorroso, había muchas dudas. Entonces a lo que se optó con la profesora fue dejar finalmente una nota nomás como cabo. Entonces yo creo que lo más probable es que vamos a hacer unos 4 o 5 talleres y de eso vamos a sacar un promedio y vamos a entregarle una nota a la profesora. Ah, ya, gracias. Vale. Bien, aquí nosotros tenemos eso es lo que habíamos visto del límite, todo esto lo hicimos gráfico, ¿cierto? Analizamos lo que eran las imágenes, qué eran los límites laterales, ¿cierto? Cuáles eran las condiciones que debían cumplirse para que la función fuera continua. Y esto se realizó de forma gráfica, ¿ya? Entonces este va a ser uno de los puntos que vamos a evaluar en el taller del viernes, ¿ya? Va a ser esto mismo, ¿ya? O sea, vamos a tomar un gráfico, lo más probable, y que ese gráfico se le hagan unas 2 o 3 preguntas en relación a primero la imagen de una función, ¿cierto? El límite, los límites laterales o la existencia del límite, ¿cierto? Y y lo que vamos a ver hoy día quizás va a ser calcular además un par de límites, ¿cierto? Para que no nos vayamos de la parte algebraica también. Y vamos a calcular algunos límites especiales, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy calculando, ya, entonces, me voy a quedar con el concepto de variación. Voy a aprovechar de hacer una síntesis gráfica, ¿ya? Me voy a quedar con el concepto de variación, ¿cierto? Ahí está. Si yo tengo una función, cualquiera de estas sea, por ejemplo, es así. A ver, voy a elegir esta. Ya, supongamos que tenemos esa función, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, este punto de aquí y este punto de acá, ¿cierto? Teníamos un x1 y teníamos un x2, ¿cierto? Ese x1 y ese x2
generaban una imagen, ¿cierto? Esa tenía imagen acá. Esta de aquí tenía imagen acá. Entonces, finalmente, ¿cierto? Esto era... Hay alguien que está intentando entrar. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que teníamos era la imagen de f de x1, y aquí teníamos la imagen de f de x2, la imagen de x2, ¿cierto? Y estos hacían el delta f, ¿sí? Y esto era el delta x, me estoy refiriendo a este espacio, ¿sí? A este espacio. Entonces, cuando tenemos ese tipo de variación, ¿ya? Fíjate que si nosotros tomamos este punto, y tomamos este otro punto de acá, nosotros podemos trazar una recta. Yo puedo trazar una recta. Esa recta se llama recta secante. Esa se llama recta secante. ¿Por qué se llama recta secante? ¿Por qué se llama recta secante? Porque corta en dos lugares. Intersecta, quise decir. En dos lugares a la curva. En esos dos lugares. Cuando una recta es tangente, cuando intersecta en solamente un lugar a la curva. ¿Te fijas? En esa, por ejemplo, de ahí. ¿Sí? Esa es una recta tangente. Esa es una recta secante. Como es una recta, entonces esto tú puedes hacer aquí, no sé, el triángulo pitagórico, lo que quieras. Aquí hay una ecuación de una recta que es secante y que tiene dos puntos. Que tiene dos puntos. ¿Cuáles son los puntos que tiene esta recta secante? Esta recta secante tiene el punto 1, que es el punto dado por x1, el f de x1, que en este caso sería el y1, y el punto 2, que sería el x2, el f de x2. ¿Ya? Tenía esos dos puntos. Ahí está el punto 1, y acá está el punto 2. Entonces, con eso tú puedes comenzar a hacer una variación, ¿cierto? La variación. ¿Qué ocurre entonces? Hay otra persona que quiere ingresar. Lo que ocurre entonces es que acá, ¿qué empieza a pasar cuando el delta X, este delta X que está acá, comienza a ser muy pequeño? ¿Qué empieza a ocurrir? Que el X2 empieza, o ese se va hacia allá, o ese se va a ir hacia allá, ¿cierto? Porque cada vez que la diferencia sea menor, o el X1 se está acercando al X2, o el X2 se está acercando al X1. Porque así la curva va avanzando, yo voy avanzando acá, por ejemplo, estoy aquí, después avanzo por acá, avanzo por acá, avanzo por acá, avanzo por acá. Fíjate, si avanzo hasta este punto, voy a tener un delta X bastante más pequeño. Mira, ese es mi delta X, ese trocito de ahí. Y fíjate, y si lo proyectáis acá, ese va a ser tu delta F. O sea, mientras el delta X sea más pequeño, lo más probable es que el delta F debiese ser más pequeño también. Fíjate, ahí, pero eso es lo que va ocurriendo. Entonces, como me voy acercando, como voy a hacer este punto P2, lo voy a hacer un punto móvil, quiere decir que puede recorrer la curva, lo voy a hacer que se acerque tanto hasta acá, que voy a utilizar el límite. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar primero cuál es la pendiente de la recta secante? La pendiente es en una ecuación de la recta,
y igual mx más b. A m se le llama la pendiente de una recta. Y b el coeficiente de posición. Y b el coeficiente de posición. Entonces, cuando yo encuentro la pendiente de la recta secante, estoy encontrando la pendiente de una recta. Porque una recta lleva pendiente, ¿cierto? ¿Y por qué recta secante? Porque justamente esta recta se inscribe aquí en este lugar, ¿cierto? En esta curva. Entonces es la pendiente de la recta secante a la curva, ¿cachai? Por eso le ponemos el nombre de sec. Entonces es pendiente de la recta, ahí me equivoqué. Es pendiente de la recta secante. Esa pendiente de la recta secante, ¿cómo la calculo? ¿Cómo nosotros estamos acostumbrados a calcular la pendiente? El I2 menos el I1 partido en el X2 menos el X1. Así se calcula la pendiente de la recta. Así se calcula la pendiente de la recta. ¿Cierto? Entonces, si nosotros lo llevamos a nuestro contexto, que es de las F, fíjate, el eje Y, ahí está el I1 y el I2. El I1 sería ese, este sería el I2. ¿Cierto? Entonces, la pendiente de la recta secante finalmente es la variación de la función dividida en la variación de la X. Porque sería I2 menos I1 partido en X2 menos X1. Y justamente el delta X es X2 menos X1, ¿cachai? Lo que tenemos acá. Y el delta F en este caso sería el I2 menos el I1, ¿cierto? Porque ese sería el I1, el I2, I2 menos I1, ¿cierto? Me va a dar el delta F. Este de acá. Entonces, la pendiente de la recta secante va a ser igual al delta F partido en el delta X. Me voy a ir con este dibujo de esta misma curva. Me voy a ir al otro lado, acá. Entonces lo que estábamos diciendo era que la pendiente de la recta secante era la variación de la función respecto a la variación del X, ¿cierto? En otros términos, f de x2 menos f de x1 partido en x2 menos x1. ¿Sí? Entonces, ahora voy a hacer un pequeño truco. Quiero que ustedes me respondan si hasta ese punto van siguiendo lo que yo estoy diciendo o no. O estoy diciendo pura cabeza de pescado o no, hasta el momento. ¿Me siguen o hasta el momento no saben qué es a dónde quiero llegar? ¿O me siguen o no me siguen? ¿Reconocen las pendientes? ¿Reconocen la recta secante? ¿Reconocen los términos que he utilizado? Háganmelo saber, por favor, chiquillas, chiquillos. ¿Me siguen o no? Yo reconozco los términos, o igual estoy algo confundida con lo que está haciendo. Ya. Vale, ya, vale. Voy a hacer un recuento ahora. ¿Vale? Voy a hacer un recuento. Lo que estoy haciendo acá es poner una curva cualquiera, una función cualquiera, da lo mismo cuál. ¿Ya? En esa función cualquiera, ¿ya? Yo voy a elegir dos puntos, un punto 1 y un punto 2. Fíjate que el punto 1 tiene esa coordenada y tiene también esa imagen, ¿cierto? El punto X2 tiene esa coordenada y tiene esta imagen. Entonces lo que estoy hablando es con respecto de la variación. Y el concepto de variación, ¿te acordáis que era el X2 menos el X1? Ese era el delta X. Entonces ahora para no escribir X2 menos X1 voy a escribir delta X. ¿Cachai? Y lo mismo pasa en el eje de las Y, en ese lugar. Pasa lo mismo, ¿cierto? Porque el f de x2 menos el f de x1 va a ser una variación que tuvo la función, que es
que son los i en general. Entonces, lo que estoy diciendo es que si yo tomo estos puntos, este punto 1 y este punto 2, y trazo una recta, esta recta se llama recta secante. Secante a la curva. ¿Por qué secante a la curva? Porque intersectan dos puntos a la curva, 1, 2. Y ahí es donde yo explicaba que la recta tangente es cuando tú tocas, la función toca, la recta toca en un punto a la curva, en un punto. Esa es la diferencia entre recta secante y recta tangente. Aquí voy con esto a que estoy analizando lo que es el concepto de variación. ¿Cachai? Variación. Varió la X, varió la Y. En términos gráficos, porque esto después puede ser, por ejemplo, la variación de un costo, la variación de un ingreso, etcétera, la variación de la utilidad. Entonces después cuando tú analices la derivada vas a tener que derivar eso, ¿cachai? Y vas a tener que saber qué significa. Entonces estamos tratando de darle un sentido geométrico al concepto de secante y de tangente, para cuando tengan que calcular una derivada se pueda entender y puedan interpretar. Esa es la finalidad de esto, poder interpretar, ¿cachai? Porque voy a tener una derivada y ¿qué estoy haciendo con la derivada? En este caso, lo que estoy haciendo con la variación, ¿dónde estoy aquí? Lo que estoy haciendo aquí con la variación, espérate que me falla un poquito el cable aquí, esta cosa no conecta bien. Ahí sí. Entonces, ¿por qué te digo la pendiente de la recta secante? Porque esta recta tiene una estructura, ¿cierto? Que ustedes aprendieron en el colegio, en varias partes tienen que haberlo visto, que es la ecuación de una recta. Esa ecuación de la recta tiene una pendiente, ¿cierto? Que se calcula como y2 menos i1 partido en x2 menos x1, que finalmente es la variación de las y, ¿cachai? y2 menos i1 partido en x2 menos x1 es la variación de la x. Entonces, esta es la ecuación de la recta, ¿cierto? Y cuando yo hablo de pendiente, estoy hablando de la pendiente de la recta. Pero cuando estoy hablando de esta pendiente, estoy hablando de la pendiente de la recta secante. ¿Y cómo se consigue la pendiente de la recta secante? Con la variación de las x dividido en la variación de las y. Ana, te pregunto nuevamente. ¿Ahora está un poco más claro? Sí, profe, está mucho más claro. Vale. Entonces, lo que yo quiero conseguir, porque después de tener eso, después de tener la pendiente de la recta secante, que en el fondo es f de x2 menos f de x1 partido en x2 menos x1, cuando yo, y ahí es donde me voy acá, cuando tengo esta, ¿cachai? Y yo la quiero transformar, entonces voy a utilizar el límite. ¿Qué pasa cuando el límite de esto, que se llama delta x, cuando esa diferencia tiende a cero? ¿De quién? De la pendiente de la recta secante. Esto es lo que vamos a analizar ahora. Ya. Esto es lo que vamos a analizar ahora. ¿Qué pasa si nosotros a esta pendiente de la que estoy hablando, que es la pendiente de la recta secante, le ponemos el límite cuando esto tiende a cero, cuando el delta x tiende a cero? ¿Por qué cuando el delta x? Usted te preguntará, ¿por qué cuando el delta x tiende a cero? Este es el delta x, este es el x2, este es el x. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tiende a cero? Voy a hacerlo un poquito más pequeño aquí. ¿Por qué tiende a cero? Cuando x tiende a cero. Cuando delta x tiende a cero. ¿Por qué yo digo que vamos a analizar ese límite? Porque cuando el delta x tiende a cero, entonces esta diferencia, que sería el x2 menos el x1, va a ser cero. O sea, se está acercando a cero. O sea, el x2 cada vez va a ser más parecido al x1. ¿Qué va a ocurrir en términos gráficos con el punto este P2? El P2 se va a comenzar a acercar a P1. ¿Cachai? Me voy a ir hacia allá. Me voy a acercar a P1. ¿Cachai? O sea, cada vez me voy a acercar más. O sea, esta diferencia cada vez es más, hace que el x2 sea cada vez más cercano al x1.
y a su vez el f de x2 sea más cercano también al f de x1. Lo que llega a ser tan cercano que llega a ser casi un punto ahí que es idéntico. ¿Me va siguiendo, no? ¿Me siguen? Y Pensando en el concepto de límite, ya. Entonces, cuando me voy acercando al punto 2, entonces me acerco tanto al punto 2 que ese punto 2 llega a ser tan igual, tan parecido, pero no es igual, porque es el límite. Pero es tan parecido que finalmente el punto 1 tiende a ser el punto 2. El punto 1 tiende a estar en el punto 2. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que el límite, cuando nosotros aplicamos el límite, ocurre eso. Vaya a buscar un lapicito, una hojita para dibujarme, ¿no? Vaya. Para pintarla, para pegar estas cositas. Vaya, mi amor. Vaya, hija. No, pues yo estoy ocupado con los niños aquí. Por favor, vaya usted. Ya, vaya. Ya. Disculpen. Entonces, lo que estaba diciendo, ¿cierto? Como me estoy acercando tanto, estoy usando el límite, entonces este punto 2 se empieza a transformar a un punto 1 y empieza a ser tan cercano que se llegan a confundir. Por tanto, esa recta secante deja de ser secante y al final pasa a ser una recta, una pendiente de una recta tangente. O sea, esto evolucionó gracias al límite. Gracias al límite que le puse ahí. Y evolucionó ¿de qué forma? De esta forma. No tienes que caerte, tienes que afirmarte bien. Bájese de ahí, porque se puede caer y vaya a llorar. Bueno, ya, a ver, discúlpenme, chiquillos, espérenme un poquito. Ya, aquí estoy. Ya. Entonces, lo que conseguimos, a ver, voy a tratar de hacer esta curva lo más igual posible. Ya, entonces lo que pasó aquí fue que ahora en este punto, que es donde se utilizó el límite, ¿cierto? Aquí, cuando el delta x tiende a ser 0, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos una recta ahí. Vamos a suponer que, a ver. Por ahí yo creo, ¿cierto? Ya. Ahora, esa recta secante se convirtió en la pendiente de una recta tangente. Y esto es una recta tangente a la curva en el punto. Y esto le vamos a cambiar de nombre y le vamos a llamar x sub 0. ¿Me expliqué bien o no? De cómo se transformó en una recta, de una recta secante a una recta tangente. ¿Me expliqué bien o no? ¿Sí? ¿Me expliqué bien? sí, Ya. Me gustaría saber de las demás y los demás. Sí, profe. Ya, gracias por responder. Bien. Entonces, fíjate que nosotros ahora vamos a utilizar el concepto de la pendiente de la recta tangente. Ya, de todas maneras yo esto lo voy a, de todas maneras esto yo se lo voy a subir ahora al chat. Ya en un ratito más cuando terminemos se lo subo al chat. ya, así, gracias. Ya, disculpa,
Ahora, ya, ahora sí. Oye, entonces, no me voy a quedar con eso. Yo quería, lo que les quería comentar ahí era el concepto geométrico, ¿cierto? De este traspaso de cuando una recta secante se convierte en una recta tangente. Porque en rigor lo que estoy haciendo acá, aquí yo tengo una función, Sí, pues esa nomás. y aquí yo tengo una función f de x, entonces cuando yo le aplico, cuando yo utilizo el límite, cuando encuentro la pendiente de la recta tangente, lo que estoy haciendo es encontrar la derivada de la función en el punto. Ya. Eso es, Ya, ese es el concepto de derivada. La derivada es un límite. Pégala. ¿Y si se hace con lápiz? Me dan un segundito, chiquillos, me voy a reubicar, ¿ya? Espérenme un segundo. Bueno, Ya. Listo. Ya, entonces, ese es el concepto de derivada. ¿Ya? Así evoluciona desde una variación, le aplicamos el límite, transformamos la pendiente de una recta que era secante en una recta tangente, y ese concepto es el concepto de derivada. Lo más difícil es interpretar, porque no están acostumbrados a interpretar. Entonces, cuando tengo que interpretar una derivada, ¿cómo la interpreto? Como lo que es una variación. Varió una función con respecto al eje X, que si tú le ponís, por ejemplo, le ponís la variable X que sea el tiempo, y tenés, no sé, pues la función costo que dependa del tiempo, o el precio que dependa del tiempo, etcétera, no sé, podría hacer análisis. ¿Cachai? Ese es el juego. Bien. Entonces, ahora vamos a desarrollar un poco el concepto este. Entonces, este es el límite cuando x, voy a poner cuando delta x, ya lo que vamos a hacer, vamos a decir que delta x ahora se va a llamar h. ¿Ya? Delta x se llama h. Se puede encontrar de ambas formas, como h o como delta x. Están representando lo mismo. ¿Ya? Entonces, cuando yo utilizo este concepto de acero, de f de x2 menos f de x1 partido en h, voy a irme acá a lo gráfico. Un momento de nuevo. Quiero analizar el x2 y el x1. x1, x2, y dijimos que este trozo se llamaba delta x, ¿cierto? Entonces, dijimos que delta x, que ahora va a ser h, es lo mismo que decir x2 menos x1. O sea, si nosotros desde aquí despejamos x2, x2 va a ser lo mismo que decir x1 más h, que en este caso h sería lo que se incrementó, ¿cierto? El incremento. Entonces, el x2 yo lo puedo escribir como x1 más h. Entonces, eso sería lo mismo que decir el límite cuando h tiende a 0, para dejarlo todo en términos de h,
de f de x1, en este caso vamos a dejarlo como x más h, porque no lo vamos a dejarlo como un queso general, menos el f de x partido por el h. Y a esta forma se le conoce como la derivada de la función en el punto. Esta es la definición de derivada. Entonces, vamos a calcular lo que voy a calcular el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido en h. Ya, voy a calcular eso. Sí. Dos puntos. A. F de x es igual a 2x. Ya, esa facilita. Esa facilita, las lineales son facilitas. ¿Ya? Esa. ¿Cómo la calculo? Entonces, aplico la definición. Con la definición, primero conozco el f de x. En este caso, el f de x es 2x. ¿A quién me falta conocer? Al f de x más h. Vamos a conocer al f de x más h. ¿Quién es f de x más h? A ver, donde estaba la x, ahora ya no va a estar x, sino que va a estar un x más h. Entonces, esto va a ser 2 por donde estaba la x, ¿cierto? Evaluamos y quedamos como x más h. Y entonces f de x más h va a ser lo mismo que decir 2x más 2h. ¿Sí? Entonces, el límite, cuando h tiende a 0, de lo que teníamos arriba, que sería f de x más h, que sería 2x más 2h, menos, a ver, el f de x, que es 2x, dividido h. ¿Cuánto es? A ver, aquí voy a simplificar el 2x con el menos 2x, y eso me queda igual al límite cuando h tiende a 0, de 2h dividido en h. Puedo simplificar, y esto me queda igual a 2. En otras palabras, aquí derivamos y... Entonces, en otras palabras, voy a ponerlo aquí, en otras palabras sería... Pero eso es como entre paréntesis, ¿cachai? Es como entre paréntesis, porque todavía no nos vamos a meter con derivadas. Eso es para lo que sigue después. Lo que estamos haciendo ahora es calcular puros límites. Calcular derivadas a través de la definición. ¿Ya? Eso. Hasta ese punto, ¿me expliqué bien con lo que hice o no tanto? Sí se entendió. Ya. Luis, Millaray, Kimberly, Trinidad, Sofía, Camila, Javiera. Sí, ¿Bien? profe, sí se entendió. Profe. Ya, perfecto. Sí, profe.
Vale, gracias. Ya, a ver, ustedes van a hacer el B. Vamos a darles unos 4 minutitos. Ustedes van a hacer el B de esta misma forma. F de X igual a 5X menos 3. Ya. Vamos. A ver ese. Tienen 4 minutos. Vamos. Desde ahora. Oye, de verdad, así vos, tienen que decirme si lo van a hacer, ¿ya? Yo voy a confiar en ustedes, así que les voy a dar los 4 minutitos. Y enseguida lo revisamos. Ya, chiquillos. ¿Lo pudieron hacer o no? Me dio -1, pero no sé si esté bien. Hay que revisarlo, Ana. Vuelve a revisarlo. Ve si es que encontráis algún error. Profe, a mí me dio 2, pero no sé si está bien igual. No. También hay un pequeño error. Busca, Me dio Javiera. -5. No sé si está bien. -5. Ya. Ahí también hay un pequeño error. ¿Está cerca? Sí. Profe, Dígame. a mí me dio -10. Ya. Oye, que hay varios resultados. Vamos a ver, ya, vamos a comprobarlo. A ver.
Primero, analizar quién es f de x más h. X de más h, entonces, donde está la x, evaluamos, ¿cierto? Menos 3. Entonces, esto va a quedar 5x más 5h menos 3. ¿Ya? Hasta ese punto estamos bien. Entonces, queremos calcular el límite cuando h tiende a 0 de 5x más 5h menos 3 menos, paréntesis, obvio, ¿cierto? Ya esos detalles no se pueden ir. No se pueden, esos detalles ya no se pasan por alto, no puede. Dividido en h. Ok, a ver. Esto va a quedar como el límite cuando h tiende a 0. Va a quedar 5x más 5h menos 3 menos 5x más 3. ¿Sí? Y esto está dividido en h. Entonces, eso es lo mismo que decir el límite cuando h tiende a 0. Ya, y acá. El 5x se va con el 5x. El menos 3 se va con el más 3. ¿Y qué quedó? 5h dividido en h. Simplificamos. ¿Y cuánto queda eso? 5. ¿Vieron su error o no? Sí. Sí, el paréntesis. Ya. Mira, yo sabía que habían habido varios errores. Bien. A ver. Ahora sin ver. Vamos a escoger la función f de x igual a 2 menos 3x. Eso. Ya. Lo puede poner acá lo que tienen que calcular, que es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido en h. Vamos. Ahora 2 minutos y medio, desde ahora. Desde ahora ya, vamos.
Tiempo. ¿Cuánto les dio? Digan. -3. Ya. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A mí igual, profe, -3. Bien. ¿Alguien más? A mí igual. Bien, Luis. Trinidad, Sofía, Camila, Kimberly. Bien. Entonces, comprobando, ¿cierto? Vamos a evaluar el f de x más h. Entonces aquí yo obtengo 2 menos, paréntesis, perdón. El 3 siempre es importante el paréntesis, x más h. ¿Sí? Entonces eso es lo mismo que decir 2 menos 3x. Ojo con eso, menos 3h. Entonces, el límite cuando x, perdón, cuando h tiende a 0, de f de x, o sea, de eso que está ahí, sería 2 menos 3x menos 3h menos 2 menos 3x. Dividido en h. ¿Cierto? Entonces eso es lo mismo que decir el límite cuando h tiende a 0. Bueno, aquí el 3x menos por menos va a dar más. Bueno, lo vamos a escribir de todas maneras. 2 menos 3x menos 3h menos 2 más 3x. Por eso las lineales son las más fáciles. ¿Cachai? Porque aquí siempre se te van, siempre pasa esto. 3x más 3x, el 2 con el menos 2, y el menos 3h con el 3h, puedo simplificar ese con ese, y me va a quedar justamente menos 3. Bien. Les voy a dejar, a ver, vamos a hacer la última. El límite, cuando h tiende a 0, de... a ver. Estoy pensando. X menos 1 o x más 1. Ya. No, va a haber uno más simple antes. Sí, igual está fácil, pero vamos con este. Ese. F de x, quiero que sea x cuadrado. E cuatro menos x cuadrado, ¿no? Y acá le vamos a poner eso. Ya. El primero. El D. A ver, este lo voy a cortar. Lo voy a colocar aquí más abajo. Y ya, calcular eso. Entonces aquí tengo que calcular el f de x más h. Y eso es x más h al cuadrado. Ojo con eso. Cuadrado de binomio. ¿Qué pasa si fuera x cubo? Cubo de binomio. Ya, pero les voy a dar esta nomás. Las otras dos las hacen ustedes. Vamos con ese. 2 minutos y la revisamos. 2 minutos. Estaba silenciado. Perdón. 2 minutos.
Les voy a decir que tienen que llegar hasta esto, respuesta 2x. Vamos, 2 minutos y comienza, y lo revisamos. Ya, ¿estamos listos o no? ¿Cómo anduvieron? ¿Lo lograron o aún no? Yo no. Ya. ¿Por qué? ¿Cómo, profe? ¿Por qué no? Me confundo. Ya. Bien, mira. Ahora voy a calcular el límite. El límite cuando h tiende a 0. ¿De qué era? De f de x más h menos f de x. Como ya lo tenemos, f de x más h es x cuadrado más 2xh más h cuadrado menos x cuadrado. ¿Cierto? Dividido en h. Ahora, el x cuadrado se anula con el x cuadrado. Fíjate, ¿qué me quedó? Ah, me quedó algo distinto a lo que encontrábamos de forma anterior. Sí, hasta ahí. Entonces, ¿viste? Ya, pero que usted tiene que haber aprendido herramientas en algún momento. Por ejemplo, factorizar. Así, esto yo lo puedo factorizar porque al final lo que me están pidiendo, ¿cierto? Es algo con x, no con h. Simplifico la h porque de hecho la h tiende a 0. Simplifican la h y esto queda como el límite cuando el h tiende a 0 de 2x más h. Pero justamente el h tiende a ser 0, por tanto, si tú evalúas directo, eso tiende a ser 0. ¿Cachai? Por eso, ¿cuánto es la respuesta de esto? 2x. Mira lo que te faltó, pues te faltó la nada. ¿Sí o no? Pues sí.
Pues sí. Ya este está más difícil, pero no tanto tampoco. 4 menos x cuadrado. ¿A quién hay que buscar entonces? Al tiro. ¿Quién es eso? Ah, entonces eso va a ser 4 menos, paréntesis, x más h al cuadrado. Yo ya sé cuánto es eso, porque lo acabo de calcular acá, po. Entonces esto va a ser 4 menos, paréntesis, esto es x cuadrado más 2xh más h cuadrado. Y esto es lo mismo que decir 4 menos ¿cuánto? Menos x cuadrado menos 2xh menos h cuadrado. Entonces, ahora tú quieres calcular el límite. Cuando h tiende a 0, de todo esto, de 4 menos x cuadrado menos 2xh menos h cuadrado, se lo quiere restar a menos 4 menos x cuadrado. ¿Dividido en cuánto? En h. Ya, pues. A ver, vamos a ir eliminándolo al tiro. Por ejemplo, s menos x cuadrado se va a ir con ese menos, por menos da más, se va a ir con ese. ¿Cachai? Y este menos más 4 se va a ir con este más, se va a ir con ese menos 4. ¿Qué me va a quedar aquí? Me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de menos 2x menos 2xh menos h cuadrado partido en h. Eso lo puedo factorizar. Límite cuando h tiende a 0 de menos h, voy a factorizar por menos, ojalá sí. Voy a factorizar por h. Partido en h. Simplifico. S tiende a ser 0. Entonces, ¿cuánto me va a quedar esto? Menos 2x. Menos 2x. Eso. ¿Cómo estuvieron en esa? Esa igual estaba más difícil. Ya. Les queda esta a ustedes. ¿Ya? ¿Por qué? F, esta era la cual. Esa era D, E, F. La G. A ver, F de X. A ver, le vamos a poner raíz de X. A ver qué pasa. ¿Cuál es? Ya. Tienen 2 minutos. Vamos, raíz de X. 2 minutos.
Listo, tiempo. ¿Cuánto les dio? Vamos, vamos, ¿cuánto les dio? Estaba más entretenido, ¿no? Yo creo que quedaría en cero. Mira, te voy a decir hasta dónde tienen que llegar. La respuesta es... Esa es la respuesta. Ya. ¿Cómo lo hacemos? Vamos al f de x más h. ¿Y esto cuánto es? Esto es raíz de x más h. Cuando ocurre esto, entonces yo tengo que calcular este límite. Cuando h tiende a 0, de raíz de x más h menos raíz de x partido en h. Cuando ocurre eso, utilizo la estrategia de racionalizar. Para eso tengo que pensar en que si tengo un a más b, me sirve utilizar un a menos b. Y si no, al contrario. ¿Por qué pasa eso? Porque al racionalizar, entonces yo puedo cambiar el orden de las raíces. Puedo cambiar el orden de las raíces, o sea, puedo hacer que las raíces queden abajo. ¿Ya? Esto es menos raíz de x dividido en h. Porque si aquí yo evalúo, por ejemplo, eso me queda en 0, raíz de 0 menos raíz de 0, partido por 0, eso en forma indeterminada, no puedo. Tengo que hacer algo. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Racionalizar. ¿Por qué valor tengo que... Primero, ¿qué es racionalizar? Si yo tengo una raíz de a, entonces racionalizar significa multiplicar por la raíz de a arriba y por la raíz de a abajo. En rigor lo que estoy haciendo es multiplicar por un 1, porque raíz de a dividido en raíz de a es 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ah, dice raíz de a por raíz de a, me va a quedar a partido en raíz de a, ¿cachai? Entonces, decir raíz de a es lo mismo que decir a raíz de a, solamente expresado de otra forma. Eso logra la racionalización. Tú multiplicas arriba y abajo por el mismo elemento. Entonces, si yo tengo una resta, aquí viene lo importante. Si yo tengo una resta, porque si yo tengo así, yo tengo solamente una raíz libre, yo lo hago así, pues rápido. Pero cuando tengo una resta, tengo un binomio. En este caso tengo S. Si logro la diferencia de cuadrados, entonces si logro la diferencia de cuadrados, entonces logro tener una raíz al cuadrado menos otra raíz al cuadrado y sacar la raíz. Vamos a racionalizar. Esto yo multiplico por el término opuesto. Si es negativo, multiplico por el positivo. Si es positivo, multiplico por el negativo. Entonces va a ser raíz de x más h más raíz de x dividido en raíz de x más h más raíz de x. ¿Cacháis lo que hice? Lo que hice aquí fue generar eso. S con S es lo mismo que lo que está ahí. A ver, no sé qué estoy haciendo. Ahí sí. Eso, lo que yo acabo de hacer acá es esto. Lo que estaba diciendo. Es presentar eso de esta forma para lograr esto de acá. Entonces, por eso escogí este, ¿cachai? Y lo multipliqué arriba y abajo para que al dividirlos sea un 1. Entonces, como estoy multiplicando por 1, no voy a alterar en nada la expresión. Al hacer eso, logro lo siguiente.
Arriba queda una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Porque es una suma por diferencia, menos raíz de x al cuadrado. Y abajo va a quedar la h multiplicada por todo. Raíz de x más h más raíz de x. ¿Ya? El cuadrado se va con el índice de la raíz. Entonces eso sería lo mismo que decir el límite cuando h tiende a 0. De arriba quedaría x más h menos x. Y abajo quedaría h por raíz de x más h más raíz de x. Aquí las x se anulan, ¿cierto? Y eso queda como el límite cuando h tiende a 0 de h dividido en h por raíz de x más h más raíz de x. Estoy trabajando con las raíces. ¿Sí? Aquí simplifico. La h se va con la h, me queda 1. Y finalmente, ya esto deja de indefinirse, ¿cierto? Evalúo cuando el h tiende a s tiende a 0. ¿En serio? Entonces, esto me queda 1. Ahí está, el 1 dividido. Y abajo va a quedar raíz de x más raíz de x. O sea, va a quedar 2 veces la raíz de x. Bien. Estuvo bueno ese también, ¿o no? ¿Le gustó? ¿Les gustó o no? O más o menos nomás. Ya. Sí, pero si te das cuenta, estas son las estrategias. Es la misma tónica. Mira, aquí tenemos la G. Va a quedar la H y la I. Entonces aquí vamos a hacer el f de x. Va a ser igual a la raíz de x menos 1. Y aquí el f y el g. Vamos a llamarle f también. Y ustedes van a intentar con este, x cuadrado menos x menos 6 dividido en a ver, no se me ocurre, a ver. Ya, ese. Ya. La respuesta de este es, creo que 1 partido en 2 raíz de x menos 1. Y la respuesta de esta es, a ver, serían 2. La respuesta sería 4 partido por la raíz de 2x más 1. Algo así sería, yo creo. Ya, a eso tienen que llegar. Ya. ¿Me siguen o no, chicos, chicas? Entonces, ahí estamos. Esos ejercicios les quedan. Yo voy a preguntar, si hacemos el viernes, voy a hacer el taller. Ya, voy a preguntar cosas de esto. Ya. Entonces ahí vamos a tener una segunda nota ya. ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?
Entonces, el taller seguía solo de ejercicios de estética. El taller, Ana, va a ser con lo que hemos hecho. Lo que hicimos la semana anterior y el análisis de este gráfico. ¿Te fijas? Este análisis gráfico es para que ustedes comprendan. ¿Ya? Pero en rigor lo que vamos a hacer va a ser, yo les voy a poner, como les dije, algunos gráficos, les voy a preguntar por las imágenes, por los límites laterales, y les voy a pedir que calculen, yo creo que uno de cada uno. Por ejemplo, uno lineal, uno cuadrático, y puede ser una raíz o una fracción. Uno lineal, cuadrático y una raíz. Eso va a ser. El ejercicio. ¿Vale? ¿Estamos bien o no? Sí, la prueba va a ser igual que la del otro día, así por el LMS, ¿no? Sí, por LMS y me tienen que adjuntar El desarrollo. el desarrollo. Eso. Ya, pues, voy a dejar de grabar. Voy a subir al tiro esta cosa. Ya, y